119, si es que no me equivoco, cumple la ciudad de Cipolletti. Digo, porque los números por ahí a veces me traicionan. 119 años, Claudio. ¿Cómo está? Bien, Buenas todo noches. bien. Gracias Buenas por noches. aceptar el convite, Claudio. No, gracias por la invitación. Claudio Di Tella es el jefe comunal de la ciudad de Cipolletti. Cipolletti está próxima a cumplir años, en una semana, nada más, 119 años. Casi poca diferencia con Neuquén. Un año de diferencia con Neuquén. Sí, sí. Podría decirse que la región empezó a urbanizarse a principios de siglo, ¿no? Y la llegada del tren y otros acontecimientos que se dieron en la historia, como el caso de Cipolletti, como su nombre en memoria, el ingeniero César Cipolletti, que fue el creador de toda esta gran red hídrica de riego que tenemos en nuestra región, hizo que bueno, se empezaran todas las ciudades a gestar, y la mayoría tienen esta particularidad en los mismos años. ¿Te imaginas si un Cipolletti apareciera hoy, por ejemplo, y tuviésemos este territorio virgen? ¿Qué reacción tendría la sociedad regional cuando plantearía, por ejemplo, transformar? Porque, convengamos una cosa, el valle no era un valle sino hasta que se hizo el sistema de riego. Correcto, correcto. Era Jarillas, Chilca. La misma aridez que tiene hoy la zona norte. Claro, era terreno de barda inundable, casi te diría. Y bueno, sí, era todo inundable, porque de hecho las obras hídricas que hicieron ríos arriba permitieron que no se sucedieran más las grandes inundaciones, como fue la del 69, creo, si no mal recuerdo, o 74 en el caso de Cipolletti, ¿no? Que yo creo que la población hizo que las ciudades, las personas, ¿no?, hicieron que las ciudades crezcan y le den una fisonomía particular, claro, y características particulares. El hecho de que esta sea una gran metrópoli, porque de aquella época a hoy esto es es un gran conglomerado, en donde en 100 kilómetros entre un extremo y el otro, y quizás un poco más, debe ser la concentración poblacional más grande de la Patagonia. Totalmente. Creo que nadie hubiera imaginado que hubiera tenido un desarrollo de esta forma, ¿no? Porque en aquel momento yo vine acá cuando tenía 7 años y eran todas ciudades como que cada una la suya. Y lo digo porque, bueno, mi padre era gerente de banco, entonces he viajado por Centenario, por Cutralcó, por Roca, de chico. Y creo que esta explosión que tuvo el valle a partir de los años 70 con las centrales eléctricas, después también con la fruticultura, con su época de auge, después, bueno, actualmente con el tema de Vaca Muerta y todo el desarrollo de la Nor Patagonia, hizo de que, como vos decías, ¿no?, se haya hecho todo un gran conglomerado urbano que, más allá de las identidades particulares de cada una de las ciudades, somos toda una gran ciudad, una gran metrópoli. Y creo que hoy nadie previó, solamente algunos pocos, ¿no?, de que esto iba a suceder, porque si no tendríamos otras obras de infraestructura, tendríamos otros caminos, otros medios de locomoción. Fue tan rápido, tan explosivo, digamos, el crecimiento de la zona, que todo ha quedado chico. Ha quedado chico, y además los temas no se resuelven, digo, porque todavía la ruta se está esperando, digamos, que se resuelva la 22, no se resuelve lo del puente ferroviario de la 151. Eso, ¿en qué medida desde la gestión a uno lo choquea, lo golpea, lo angustia, lo genera ansiedad? Provoca impotencia, porque, a ver, si esto se podía haber solucionado hace 20 años atrás, cuando Alberto Blatiné, que era intendente de Cipolletti, o anteriormente Julio Arriaga, se plantan ante el gobierno provincial y nacional, en el buen sentido de la palabra, diciendo que la ruta 22 tenía que ir por la Barda Norte. Y en aquel momento los intendentes del Alto Valle de Río Negro dijeron que no. Si en aquel momento esta visión geográfica o geopolítica que tenía Cipolletti se hubiera mantenido, hoy no estaríamos en esta discusión de qué hacemos con la Ruta 22. Más allá de que lo rescato siempre, hemos tenido, desde que asumí yo la gestión, muy buena predisposición por las autoridades nacionales de vialidad nacional. De hecho, bueno, tuvimos la visita de los ingenieros, los ingenieros de todo lo que es planificación y construcción de obras viales, hace un mes atrás, y bueno, se sorprendieron de ver el desarrollo que tenía la región, y ellos se imaginaban. Y bueno, fue así que, bueno, se está trabajando ya firmemente en la Ruta 22 por la Barra Norte, se está trabajando en socavar la Ruta 151 para volver a recuperar el tren de pasajeros entre Neuquén y Cipolletti, o todo el Alto Valle, ¿no?, porque esto sería lo ideal. Y escucharon y vieron con agrado el tema de lo que nosotros planteamos de una avenida urbana en el trazado de Cipolletti,
más allá de la remediación que tiene que hacer del uso de la excircunvalación. Es más, uno de los ingenieros que ha venido, una persona, un adulto mayor, por ejemplo, decía que hacía 20 años él había hecho eso y se sorprendió cuando lo vio porque no se imaginó el crecimiento de Cipolletti hacia la zona norte y hoy ha quedado como una traza urbana. Entonces, creo que hay posibilidades todavía de remediar ese impacto que en su momento se dio, se sigue dando y que en algún momento hay que solucionarlo. ¿Qué es lo que más lo aqueja, digamos, desde la gestión? Ahora está de celebración, feria del libro, en cuestión de días nada más, el fin de semana, el acto por los 119 años. Pero ¿cuáles son esas cosas que decís, acá tengo que poner el foco? A ver, lo que más me aqueja desde el punto de vista como humano y como habitante de Cipolletti, primero que nada, es la muerte de María Agustina Fernández, porque, bueno, Cipolletti tiene una historia de femicidios o de crímenes de mujeres no resueltos. Entonces, si había una de las cosas que cuando acepté ser candidato, que mi partido me propuso que nunca hubiera querido que me pasara, hubiera sido esto. Después, en materia, digamos, de gestión, bueno, creo que a todos los intendentes nos pasaron tantas cosas que en estos casi 3 años, vos fíjate, tuvimos la pandemia, que fueron casi 2 años, tuvimos 2 nevadas, tuvimos lluvias importantes, entonces es como que han pasado muchas cosas. ¿Fue una ventaja ser médico para afrontar una pandemia? Sí, totalmente, totalmente, porque me ha pasado con colegas intendentes e intendentas tanto de Neuquén como de Río Negro, por ahí ser un poco, no digo el guía o el referente, pero sí me ha servido, por ejemplo, para ser el municipio que más rápido aperturó el comercio o las actividades deportivas en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque uno estaba convencido de que, por ejemplo, en aquel momento que los contagios no se daban en los comercios y no se daban en las juntadas clandestinas, y que el comercio o te mataba la pandemia o te mataba la cuestión económica. Y esto fue lo que uno tuvo que empezar a poner en la balanza, de que con los cuidados que se sabían que había que tener, si uno mantenía la distancia, si uno mantenía el barbijo, etcétera, etcétera, la actividad debería ser normal. Normal, entre comillas, para una pandemia, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho, sí, mi profesión, y creo que, bueno, también nos dio su rédito, ¿no? De en un momento de crisis agudizar el ingenio, como decía mi padre, y decir, bueno, empezamos a hacer lo que se llama la macro manzanas en Cipolletti, generar espacios al aire libre sobre la vía pública para ampliar la capacidad del comercio. Sí, tuvimos cosas muy duras, todo el primer año de gestión, el presupuesto de obras públicas, no olvido más, eran 750 millones de pesos, se volcó casi íntegramente al sistema social y al sistema de salud. Fue una inversión muy grande que hizo el municipio de Cipolletti. Entonces, sí, ha sido muy duro estos años de gestión. Si a esto le sumamos la inflación del país, donde hoy es muy difícil conseguir insumos, donde es muy difícil mantener los precios, donde el humor social, obviamente, por todo lo que ha sucedido en estos últimos 3 años, la sociedad ha vivido cosas feas, todos hemos vivido cosas feas. Creo que ha sido difícil para cualquier intendente sostener una situación de gobernabilidad en cualquiera de las ciudades. Y no hemos sido la excepción. ¿Pasa la gestión comunal por resolver los problemas urbanos, problemas de iluminación, parquización, asfalto, bacheo, un puente, una pasarela, una fiesta popular, ese tipo de cosas? ¿O pasa por atraer inversiones, generar oportunidades de trabajo, de crecimiento, de desarrollo? No, hoy no se concibe una intendencia solamente en lo que tiene que ver el límite de una ciudad. Hoy, si uno no tiene una visión de qué ciudad quiere para los próximos 10, 15 años, más allá de todos los avatares políticos del país y del mundo, no tiene razón de ser. Si uno no piensa en cómo generar empleo, si uno no piensa cómo atraer inversiones, si uno no piensa de qué vamos a vivir, dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir en cada una de las ciudades, es un ave de paso. Y creo que en estas cosas donde uno sí tiene que involucrar, en las cuestiones estadísticas laborales, en las cuestiones estadísticas de la producción, en las cuestiones estadísticas de todo lo que hace a una obra de una gran ciudad,
y cómo se posiciona la ciudad en esto que decíamos la gran metrópoli, el Alto Valle, ¿no? Y no solamente pensar en el detalle de la obra pública, sino qué herramienta de contención le damos a la población de lo cultural, de lo deportivo, de lo institucional, de lo turístico, porque hoy también la gente demanda mucha cuestión turística y que tiene que ver básicamente con lo que podemos hacer en esta zona, que somos unos privilegiados en el mundo, de tener ríos, de tener espacios al aire libre, de tener a 400 kilómetros el mar y a 400 kilómetros la montaña. Entonces, concebir una ciudad dentro de un entorno de otras ciudades y cómo, digamos, revalorizar las oportunidades que tenemos. Vaca Muerta. Yo creo que es el desafío de los próximos 30 años. ¿Y cómo se acopla Cipolletti a Vaca Muerta? Porque Bueno, uno dice Vaca Muerta, Neuquén. No, yo creo que esto tiene que ver con la teoría del derrame, que existe en todas las... se aplica en varias situaciones. A mí la palabra derrame me suena a derroche. No, derrame en el sentido de decir cómo nosotros capitalizamos aquellas cuestiones que tenemos a 100 kilómetros de distancia, pero que requiere de la mano de obra del habitante de Cipolletti, que requiere de espacio físico para desarrollar áreas industriales para que empresas se radiquen en la ciudad, para que mucha gente que trabaja en Vaca Muerta tenga el placer y el gusto de vivir en Cipolletti, porque es una ciudad amigable, porque es una ciudad de mucho verde. Entonces, esto es lo que yo le llamo el derrame de Vaca Muerta. Nosotros no vamos a perforar la tierra y vamos a sacar petróleo en Cipolletti, pero sí tenemos que saber atraer aquellas cuestiones que nos permitan que la gente que trabaja en Vaca Muerta o que la gente que por alguna cuestión tiene algún tipo de relación, elija vivir en Cipolletti. Lo llaman las empresas para decirle, Claudio, necesitamos un espacio en el parque industrial, Sí. necesitamos un espacio para hacer tal cosa, ¿queremos radicarnos por allí? Sí, ayer casualmente estuve en Bariloche firmando un convenio con INVAP, donde, por ejemplo, ellos plantean un espacio físico para trabajar con tareas desarrolladas al petróleo. ¿Qué quieren hacer? No, en general, servicios de investigación petrolera con la tecnología de INVAP. Ajá. Nosotros ahora compramos en el año 2021, compramos, por ejemplo, 44 hectáreas en el norte de la ciudad, como el crecimiento de la ciudad hacia el sector norte, para tener un área industrial y de servicios relacionada a las zonas productivas petrolíferas. Vuelvo a insistir, No un parque industrial, sino un parque de servicios sería. un parque de servicios, esa es la idea. Así que nosotros, esa es la forma, digamos, de atraer y vincularnos con Vaca Muerta. Parque de servicios porque no hay industria, ¿no? Claro, exactamente, son todos. ¿Y podría haber industrias o no está en el radar? Y hoy no está, digamos, dentro de la óptica de la ciudad tener industrias de ese tipo. Sí creo que todo lo que tiene que ver con servicios es lo que va a prosperar a futuro. Claudio, Vaca Muerta, o sea, Cipolletti tiene la particularidad que tienen casi todas las ciudades del Alto Valle de Río Negro, que coexiste esto, digamos, lo petrolero, lo hidrocarburífero, lo energético, pero también una fuerte impronta histórica de la fruticultura, de la producción de agroalimentos. Pero también es cierto que Vaca Muerta tiene una ventana de oportunidad. 10, 15, 20, 30 años. Tal cual. Si uno apuesta demasiadas fichas a esa ventana de oportunidad, probablemente consiga dividendos jugosos, digo, porque es muy interesante, muy atractivo en términos financieros, económicos, crecimiento, inversión, desarrollo, fuente de trabajo, como todo lo que está vinculado a lo petrolero. Pero también es cierto que tiene Un límite. un límite. ¿Qué se hace con eso? ¿Se piensa en eso o no forma parte de la...? A ver, por eso, Agustín, nosotros no centralizamos que solamente a ver si debe ser o exclusivamente Vaca Muerta dependiente. Por eso nosotros ahora el viernes, lunes, la semana que viene, estamos sancionando una ordenanza de cambio del uso del suelo. Y vos fíjate que nosotros, pese a lo mal que está la fruticultura o a la producción frutícola en general, avanzamos en dos cosas. Primero, en no avanzar urbanísticamente sobre las áreas productivas. Las zonas más exquisitas, digamos, de la fruticultura son las zonas sur de la ciudad de Cipolletti. Y por otro lado, lo que estamos convencidos que también hay que desarrollar otro tipo, digamos, de cultivos no convencionales. Acabamos de firmar hace
2 semanas un acuerdo entre el Profarce, que es la productora de medicamentos de Río Negro, junto con el INTA, junto con una empresa privada. Yo soy muy de la actividad público-privada, creo que no hay otra salida, más en este momento. Un convenio para la producción, digamos, de lo que es el cannabis medicinal y la elaboración de subproductos, que son nuevas tecnologías, son nuevos cultivos, son nuevos emprendimientos y que centralizan, digamos, las diferentes actividades que uno le puede dar. Entonces, si uno suma que Cipolletti es una ciudad netamente productiva en cuanto a lo frutihortícola, si uno suma las distintas nuevas producciones, si uno suma que es una actividad de carácter universitario, si uno suma de que el comercio, el comercio, la industria, ¿no?, y la fruticultura son los principales motores económicos de la ciudad, sumado a la cantidad y al volumen de estudiantes universitarios que tiene la ciudad de Cipolletti, vos te das cuenta que tenés una matriz productiva de lo más diversificada. No sos vaca muerta dependiente. Digamos, tenés una diversidad de alternativas y sobre todo la conectividad con Neuquén, ¿no? No hay que olvidarse la relación diaria que tenemos nosotros entre cipoleños y neuquinos, donde más de 25.000 personas atraviesan el puente diariamente. Entonces, esto muestra una matriz productiva múltiple y diversificada. Se involucra en la discusión sobre el escenario nacional, digo, porque todo este tipo de proyecciones también tienen que ver con un contexto provincial, pero también un contexto nacional. ¿Cómo lee la política nacional? Digo, frente a este escenario que nos toca vivir por estas horas, la industria de los neumáticos bloqueada, el sindicalismo con escenas de violencia muy fuertes, ahora en Buenos Aires, pero hace 3 o 4 semanas atrás, en San Martín de los Andes, a los tiros, los sindicatos estatales, hoy cortando el puente Cipolletti-Neuquén, escasez de recursos, de divisas. ¿Cuál es el horizonte? A ver, en primer lugar te diría que es triste. Es triste para uno que ocupa un rol, digamos, de funcionario público, que ocurran estas cosas, porque desde el corte de puente, donde corta el derecho al trabajo al resto, porque hay maneras, uno que gracias a Dios ha tenido la posibilidad de viajar, y vos ves que las manifestaciones en países con mucho más años de democracia se hacen al costado de una ruta, sin interrumpir el tránsito, o en un semáforo, sin cortar una calle. Creo que podrían emplearse otras metodologías que no perjudiquen al tercero, porque el tercero no tiene nada que ver con su reclamo, que puede ser justo o no, pero que no tiene nada que ver con ese reclamo y corta la libre transitabilidad y la necesidad de que la gente también tiene que trabajar. El otro tiene que ir a trabajar o una cuestión médica o a pasear, a lo que sea. Pero el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Con respecto a lo que sucede a nivel nacional, y sí es preocupante, ¿no? Yo generalmente en mi discurso siempre digo que nosotros tenemos que pensar primero como cipoleños y segundo como rionegrinos. Tenemos una historia joven de un partido provincial, que es Juntos Somos Río Negro, donde se ha torcido la historia de muchos años de dejadez y de decadencia de la provincia. Que los momentos no son los más fáciles, y seguramente, pero hay que emular, en el caso de Río Negro, una historia de un partido vecino, como es el Movimiento Popular Neuquino, que tiene más de 50 años de historia. Está en crisis ahora, ¿eh? Está bien, pero todos tuvimos crisis. Todos tuvimos crisis con nuestros hijos, con nuestra pareja, todos tuvimos crisis. En este país es imposible no tener crisis. Pero más allá de las crisis que pueda tener, que seguramente se van a subsanar, creo que tenemos que pensar, imitar un modelo de un partido político provincial. Hace algunos años atrás hablaba con Alberto Beretines, que es el principal referente que tiene Juntos Somos Río Negro, ahora senador nacional, en aquel entonces intendente, como es tu caso. Si a nosotros los cipoleños nos sentimos más neuquinos que rionegrinos, ¿se comparte esa mirada? Con Alberto, mira, uno fue secretario de gobierno, fui concejal con Alberto, secretario de Servicios Públicos, nos une una relación de más de 25 años. Y históricamente sí, cuando empieza a aparecer Juntos Somos Río Negro, en Río Negro, el cipoleño empieza a tener, digamos, esa idiosincrasia más rionegrina. Pero es cierto lo que decía Alberto. A ver, yo toda mi vida desarrollé mi actividad privada, tanto médica como empresarial, en Neuquén y en Río Negro, y quizás más en Neuquén. ¿Pero por qué? Porque el cipoleño, a partir del cipoletazo,
con Julio Dante Salto a la cabeza, tuvo esta idiosincrasia de pensar en cipoleño, respirar en cipoleño, vivir en cipoleño, porque el gobierno provincial, la provincia terminaba pasando Fernández solo, y la historia lo demostró. Y vos que sos de Roca lo sabés. Muchas gracias por estos minutos, Claudio. No, agradecido soy yo, un gusto siempre estar en tu programa, las invitaciones, y uno se siente muy cómodo. Gracias. Cerramos nosotros con dos presencias de médicos aquí. Claudio Di Tella, con quien terminamos de charlar, intendente de la ciudad de Cipolletti, ciudad que está festejando sus 119 años, antes con José Pino Russo, también médico él, y ambos dirigentes políticos. Claudio, Juntos Somos Río Negro, esta fuerza más o menos novedosa dentro del tablero político rionegrino, y Pino, una fuerza mucho más añosa en el caso de Neuquén, como es el Movimiento Popular Neuquino. Y uno se refleja en el otro, Juntos se refleja también en el NPN, en situaciones en donde las dificultades están a la orden del día. Nos vemos en 7 días. Gracias por la gentileza.